Oiga, parce, subsídeme una pola, ¿sí? No, usted tiene plata, ¿qué cree yo que soy el gobierno o qué? ¿What? People, el presidente Petro lleva días diciendo que si le toca recortar el presupuesto de 2025 porque no le aprueban la ley de financiamiento, Reforma tributaria. va a recortar subsidios a los sectores más ricos del país. ¿Cómo así? Píllense este video. Primero, contexto. Hablar de quiénes son los ricos de Colombia siempre es polémico. Según el DANE, en 2023, el 3,1% de la población del país, 1,55 millones de personas, era clase alta. Esta people vive en hogares donde cada persona tiene ingresos superiores a 4,6 millones de pesos al mes. Pero al grano, ¿cuáles son esos subsidios que se le dan a los sectores más ricos y cuánto le cuestan al país? Le preguntamos a la people del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y nos respondió que hay dos grandes subsidios Con plata pública. que se le dan a gente que no lo necesita y que no ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad. Primero, el de las pensiones y dos, el de los combustibles. Como la gasolina y el ACPM. ¿What? ¿Cómo así? El DNP y people experta del Ministerio de Hacienda y del Comité de Regla Fiscal dice que el subsidio que tenía la gasolina y que todavía sigue vigente para la CPM es aprovechado principalmente para las personas que tienen la plata para mantener un vehículo de uso particular. Especialmente los carros porque las motos consumen menos gasolina. Y en las pensiones, principalmente las de Colpensiones, Que es el régimen público. se subsidian las pensiones altas y de los regímenes especiales como el ejército, los profesores, etc. Un recorderis, hoy en día Colpensiones funciona como una gran bolsa en común donde la people cotiza pensión y esa plata ayuda a pagar pensiones actuales. Pero como eso no alcanza, al Estado le toca meterse la mano al bolsillo para completar esos pagos. Lo triste es que en Colombia pensionarse es severo privilegio. Solo una de cada 4 personas que llega a la edad de pensión se pensiona y en el caso de las mujeres solo una de cada 8 lo logra. Y además en Colpensiones, entre más cotiza pensión, más subsidio se le da. Por eso dicen que la vaina beneficia a la people de más plata que a la que realmente lo necesita. ¿Y eso cuánto nos vale? Lo de Colpensiones nos cuesta 25 billones de pesos del presupuesto público 2024 según datos que nos dio el DNP. Y aunque el subsidio a la gasolina ya no existe por las alzas que se han hecho, aún está el de la CPM que lo usa people que tiene camionetas, carros de alta gama y otro tipo de vehículos como los de carga. Esta vaina en su conjunto nos está costando 1 billón de pesos al mes. ¿Y los subsidios a la educación y hay qué? Ese es otro rollo porque de nada sirve dar subsidios con plata pública, vainas como el acceso a la educación superior si se asignan según los estratos socioeconómicos. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. El estrato en Colombia es una clasificación de la vivienda y el barrio que no siempre refleja el nivel socioeconómico de las personas que la habitan. Por ejemplo, una familia de altos ingresos podría estar en una casa estrato 1 o una persona de estrato 6 podría estar sin empleo, sin ingresos y requerir apoyo del Estado. Por eso dicen que deberíamos dejar de usar los estratos en Colombia para dar subsidios y mejor pasarnos a vainas como el Sisbén 4, que es una encuesta actualizada para saber mejor la capacidad de ingreso de los hogares y sus condiciones de vida. ¿Y qué tan caro le salen a uno esos subsidios a la educación? Según Desarrollo con datos de 2017, el país destina 3,72% del PIB, 56,48 billones de pesos para 2023. Subsidios a la educación, principalmente superior, y en el caso de universidades públicas y programas como Serpil o Pagan se dan por estrato. Y en gran parte, 46,4% beneficia a hogares que no son pobres. En el caso de las pensiones, la vaina es más densa. Desarrollo dice que casi el 90% del gasto público va a hogares que no son pobres. En este tema de los subsidios a los sectores más privilegiados del país también entran otras vainas como los subsidios a los servicios públicos que se dan por estrato y otras como beneficios tributarios del que suele beneficiarse people con altos ingresos en el país y que es plata que deja de recibir el gobierno pero que no se podría cambiar por decreto. Uy, ese Petro, ¿por qué no recorta eso? Según people experta hay vainas difíciles de cambiar, como por ejemplo la plata de pensiones y los beneficios tributarios. Lo primero porque son derechos adquiridos de la people y no se puede pasar por encima de esa obligación legal. Y lo segundo porque para cambiar eso se necesitaría una reforma tributaria. Y tras de que es impopular, el gobierno Petro ya no tiene mucha gasolina para sacar adelante en el Congreso este tipo de cambios estructurales. En los otros casos sí se podría hacer algo Que quizás no sea tan difícil, y es cambiar la manera en la que se asignan estos subsidios y que ya no sea vía estratos, sino Sisbén 4. donde está mucho más clara la clasificación de los ingresos de las personas o de los hogares. Y todo este tema del gasto público mal asignado nos lleva a hacer una reforma tributaria en promedio cada 2 años. En pocas palabras, eso nos pasa por Varias cosas. primero, porque tenemos más gastos que ingresos y dos, porque muchos de nuestros gastos son difíciles de cambiar o de mover.
Para que se hagan una idea, de cada 10 pesos nuevos que nos entran, casi 8 pesos ya están comprometidos en vainas como el Sistema General de Participaciones, el SENA o el ICBF. Y una ñapa pipolística. En el segundo capítulo del podcast de Economía para la People hablamos a profundidad de por qué en promedio se hace una reforma tributaria cada 2 años en Colombia. Si no han escuchado ese capítulo, les dejamos el link en la descripción del video. Por eso, según People Experta, en vez de estar haciendo tantas reformas para recoger plata o ampliar el presupuesto público, deberíamos hacer más eficiente el gasto público. Solo en este tema de subsidios se demuestra que se está gastando plata donde no se debería y que podríamos destinarlo mejor para el cierre de brechas y de pobreza. Además, otra People Experta, como Corfi Colombiana, dice que si el gobierno quisiera, podría hacer una reforma al gasto Puede ser en funcionamiento. y recaudar más de los 12 billones de pesos que busca con la ley de financiamiento, pero que se requiere de voluntad política. En conclusión, aunque la vaina de darle subsidios a la gente más privilegiada del país no es imposible de solucionar vía reformas al gasto o cómo se dan esos subsidios, no es un proceso fácil y toca buscar apoyos de la ciudadanía y del Congreso. Súmele que la people de más plata suele tener palancas que hacen más difícil pasar este tipo de medidas en el Congreso. Pero no toca ver qué pasa con la ley de financiamiento que todavía no se ha discutido en el Congreso. Pero bueno, ¿ustedes cómo la ven? ¿Qué otros subsidios recortarían? Les leemos en los comentarios. Bye.